Muy buenas noches. Hoy 22 de julio vamos a compartir por segundo día el tema de Dios el Hijo, ¿no? El tema que estamos justamente tratando es referente a este libro muy precioso que es Creencia de los Adventistas del Séptimo Día, ¿no? Y el cual estamos estudiándolo. De verdad que es bien amplio, pero vamos a tocar solamente la tónica lo más resaltante. Es bueno que cada uno de todos ustedes tengan este libro. Lo pueden adquirir en el servicio educacional de hogar y salud de la Iglesia Adventista. Estos libros es fundamental porque con esto uno profundiza más nuestras doctrinas fundamentales, ¿no? Para no caer en errores o en cualquier viento de doctrina, ¿no? Entonces, hoy día vamos a estudiar justamente el capítulo 4 de este libro, pero no todo el capítulo 4, solamente las notas más resaltantes, porque el tiempo no nos da. Entonces, sin más, vamos a comenzar entonces con un versículo del libro de Juan. Los que tengan Biblia pueden usarla. Este versículo no está en la diapositiva, sino de que ahorita me pensé en este pasaje, al momento de la oración, sobre este tema. Está en San Juan capítulo 21, versículos 24 y 25. Dice así: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y las escribió, y sabemos que su testimonio es verdadero. Esto lo está diciendo el discípulo amado Juan. Y el versículo 25, el último versículo del libro de Juan, del Evangelio según San Juan, culmina así. Muy precioso. Además, hay muchas otras cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que en el mundo no cabrían los libros que se habrían de escribir. Qué precioso pasaje, lo voy a repetir. Hay muchas otras cosas que hizo Jesús de su vida, ¿no? Si se escribieran una por una, detalle por detalle, pienso que en el mundo no cabrían los libros que se habrían de escribir. O sea, es infinito el conocimiento de Jesús nuestro Dios. Y en una hora es difícil aprender todo el tema de la naturaleza de Cristo. Pero vamos a estudiar solamente algunas cosas importantes, resaltantes, para entender lo que es nuestro Señor Jesucristo, la naturaleza del Hijo de Dios. Dice aquí, el capítulo 4, Dios el Hijo. Dios el Hijo eterno se encarnó en Jesucristo, el Hijo eterno. Por medio de él se crearon todas las cosas. Se reveló el carácter de Dios. Se llevó a cabo la salvación de la humanidad y se juzga al mundo. Aunque es verdadero y eternamente Dios, el Hijo, llegó a ser también verdaderamente hombre, Jesús el Cristo. Fue concebido por el Espíritu Santo. ¿Por quién fue concebido? Por el Espíritu Santo. Si fuese una fuerza activa, una energía, o simplemente un soplo, como dicen algunos, hubiese sido imposible que Jesús haya sido concebido por el Espíritu Santo. Y nació de la Virgen María. Vivió y experimentó la tentación como ser humano, pero ejemplificó perfectamente la justicia y el amor de Dios. Mediante sus milagros manifestó el poder de Dios, y esto dio un testimonio de que era el prometido Mesías de Dios. Como decían los discípulos, de que ningún hombre como este obró milagros o ningún hombre como este habló alguno cuando él enseñaba su doctrina, ¿no?
Sufrió y murió voluntariamente en la cruz por nuestros pecados y en nuestro lugar. Resucitó de entre los muertos y ascendió para ministrar en el santuario celestial en favor de nosotros. Volverá otra vez en gloria para librar definitivamente a su pueblo y restaurar todas las cosas. Vemos aquí que nuestro Señor Jesús nunca descansa, jamás descansa. Siempre está nuestro Señor Jesús trabajando por la redención del hombre. Por algo que Jesús en San Juan capítulo 5 dijo, ¿no? Mi Padre y yo aún trabajamos. Entonces, aquí hay varias citas de los pasajes del cual trae este capítulo y que vamos a analizarlo a continuación. Sus atributos divinos. 1. Cristo posee atributos divinos, atributos de Dios. Es omnipotente. Definición de omnipotente es que todo puede hacerlo. Nada es imposible para Dios. Dijo que el Padre le había concedido toda potestad en el cielo y en la tierra. Eso está en Mateo 28, 18. ¿Qué dice? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hay otro pasaje, San Juan 17, 1 y 2. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. La palabra potestad es poder, que todo lo puede. Si no fuera Dios, Jesús no podría hacer las cosas, ¿no? Todo lo puede. Ahí se ve claramente la omnipotencia. Toda potestad me está. Potestad sobre toda carne. B. El Salvador es omnisciente, que todo lo conoce, todo lo sabe. En él dijo Pablo, Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3, dice así, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. En Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, esto es bien claro señalar para muchos que dicen, el día y la hora nadie lo sabe, ni aun el Hijo de Dios. Entonces, si eso fuera así, si Jesús ignorara el día y la hora de su venida, entonces Pablo con certeza no hubiese escrito inspirado por Dios de Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, eso que quede claro, Jesús sí sabe cuándo va a venir, solo que ese pasaje, que el día y la hora, nadie lo sabe, que es una expresión hebraica, no lo entienden como debe de ser. Si no, la Biblia se contradeciría. C. Jesús estableció su omnipresencia al darnos palabras de seguridad como las siguientes. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está en Mateo 28, 20. Omnipresencia quiere decir estar presente en todo lugar del universo. Entonces dice, por más que Jesús ascendió al cielo que prometió, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Otro pasaje en Mateo 18, 20. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Justamente lo que estábamos citando al empezar la reunión, ¿no? Jesús está en todo el mundo donde se reúnen 2 o 3 personas adorando a Dios o estudiando su palabra. Allí estoy yo en medio de ellos. Por eso es que es importante la oración antes de comenzar a estudiar el tema. Siempre Jesús está presente. Ahorita vamos a ver de qué manera Jesús está presente, ¿no?
Si bien a la divinidad de Cristo le corresponde en forma natural el atributo de la omnipresencia, en su encarnación el Hijo de Dios se ha limitado voluntariamente en este aspecto, dice este libro. Ha escogido ser omnipresente por medio del ministerio del Espíritu Santo. Ahí está. Entonces, como Dios es uno, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, también Cristo, nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios y el Espíritu Santo también son uno. Entonces, a través del ministerio del Espíritu Santo, Jesús está presente en todo el mundo. San Juan capítulo 14, versículos del 16 al 18 es lo que sustenta esto. Y yo rogaré al Padre, esto está hablando el Hijo de Dios, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Ah? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Esto es bien triste, ¿no? Para las personas que no entienden la naturaleza del Espíritu Santo, nunca va, acá dice que nunca pueden recibirlo porque teniendo ojos no ven. ¿Ah? Teniendo oídos no oyen ni le conocen. Es bien triste, este texto es bien claro, el Espíritu de verdad todavía dice. ¿Ah? Es importante saber la verdad de la naturaleza divina del Espíritu Santo. Por eso que el mundo no puede recibir, ni verlo, ni conocerlo. Pero acá dice para su pueblo escogido, para sus discípulos. Pero vosotros, ustedes le conocéis porque mora con ustedes en el corazón y estará con vosotros, con ustedes. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aquí habla una relación íntima del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando dice, y yo, Jesús, ¿no? Rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Ves? El Hijo, el Padre y el Espíritu Santo como consolador. ¿Pero para quién? Para entronizarse en el corazón del hombre que lo recibe con fe. ¿No? Entonces, de esa manera, a través del ministerio del Espíritu Santo, nuestro Señor Jesús está omnipresente en todo momento y lugar. La epístola a los hebreos da testimonio de su inmutabilidad al declarar. ¿Qué es ser inmutable? De que uno no cambia, es siempre el mismo, ¿no? En su carácter. Al declarar, hay un texto en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, si dice así, si afirma el apóstol Pablo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ayer se refiere al tiempo pasado desde la eternidad. También podríamos decir, ¿no? En la historia de este mundo, para referirnos a los 4000 años de historia hasta la venida de Cristo. En el Antiguo Testamento, ¿no? Muchos tienen esa idea de que el Dios del Antiguo Testamento era malo, castigador, era muy, le gustaba la guerra y por ese mal concepto desechan toda la palabra de Dios. Pero acá es bien claro, dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Entonces, algunos prefieren desechar el Antiguo Testamento y solamente aceptar el Nuevo Testamento porque ahí revela Jesús su amor. Pero si cuando leen el Apocalipsis, ahí habla de los juicios, todo. O sea, la palabra de Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, habla de la justicia de Dios, como por supuesto que también su misericordia y amor por el hombre. Entonces, Jesucristo no cambia, es el mismo del Antiguo Testamento, es el mismo del Nuevo Testamento, del tiempo de su discípulo es el mismo ahora y será siempre lo mismo, justicia y el amor. Su autoexistencia, otro atributo de nuestro Señor Jesús, autoexistencia, o sea, el no creado, el Jehová, ¿no? El que tiene existencia propia, como vimos el día de ayer. Entonces, se hizo evidente cuando aseveró tener vida en sí mismo.
En San Juan 5:26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Aquí está hablando de que Jesús tiene vida en sí mismo, no depende ni deriva de otro. Juan testificó en San Juan 1:4. ¿Qué dice San Juan 1:4? En él estaba, o sea, en el verbo, ¿no? En Jesús. En él estaba la vida, o sea, está hablando de tiempo pasado desde la eternidad. Y la vida era la luz de los hombres. San Juan 1:4. Y claro. El anuncio de Cristo, yo soy la resurrección y la vida. El término yo soy es el nombre de Dios. Yo soy, se refiere a su eternidad, ¿no? Entonces, yo soy la resurrección y la vida. Otro atributo de nuestro Señor Jesús, ¿no? Su autoexistencia. Entonces, con esto se afirmaba que en Él se encuentra la vida original que no proviene ni deriva de otra. Ahora vamos a ver la santidad, que es parte de su naturaleza. Durante la anunciación, el ángel le dijo a María, en Lucas 1:35, ¿qué dice? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, o sea, del Dios Padre, te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, el santo ser. Nuevamente aquí la relación de las tres personas de la deidad. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, sobre María, y el poder del Dios Padre del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser, o sea, Jesús, que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Entonces, Jesús. Entonces, aquí vemos una concepción milagrosa. Ahora mi pregunta es, como le dijo alguien, nosotros, nuestro Padre, nosotros habremos venido a este mundo como Jesús vino. Entonces, todos nosotros tenemos un padres terrenales, padres seres humanos, pero en cambio el Padre terrenal fue el Espíritu Santo. Entonces, porque por medio de ese milagro misterioso, por supuesto, nuestro Señor Jesús fue concebido así. Entonces, partiendo de ahí, ya la naturaleza de Cristo no es igual a nosotros. Una cosa que sea semejante a nosotros, pero no es igual a nosotros. En la naturaleza humana, porque ya desde la forma que nació, ya es totalmente diferente a la forma como nosotros nacemos. Fue un nacimiento muy especial. Entonces, sigue diciendo, al ver a Jesús, los demonios clamaron, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Sé quién eres, el Santo de Dios. O sea, aquí vemos dos textos donde a Jesús se le atribuye como el santo ser o el santo de Dios. Entonces, Jesús es santo. El Hijo de Dios es santo como el Dios, el Padre, es santo. Jesús es eterno. Isaías lo llamó en Isaías 9:6, ¿qué dice? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios fuerte, en claro está. Consejero, admirable. Entonces, aquí vemos en la profecía mesiánica de su nacimiento, que se llamaría Padre Eterno. En Miqueas 5:2, que dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. A Jesús, ¿no? Que nacería en Belén. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de ¿qué? De la eternidad. Otro atributo, otra profecía de Miqueas, que Jesús, su origen es desde los días de la eternidad sin fin, pasada. Pablo colocó su existencia antes de todas las cosas. ¿Qué dice Colosenses 1:17? Y Él es antes de todas las cosas. O sea, Jesús es antes de todas las cosas que fuesen creadas. Y todas las cosas en Él subsisten. O sea, Cristo ya estaba presente, existió siempre antes que todas las cosas fueran creadas. San Juan está de acuerdo con esto entonces. Este era en el principio con Dios.
¿Qué dice San Juan capítulo 1, versículos 2 y 3? Este era en el principio con Dios, o sea, se refiere al verbo. El verbo estaba en el principio con Dios Padre. Todas las cosas por Él fueron hechas, por Jesús, ¿no? Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, a Jesús también se le atribuye como eterno y creador y sustentador. Ahora vamos a ver sus prerrogativas y poderes divinos. La obra de Dios se adjudican a Jesús, es el subtítulo, ¿no?, de este libro. Se lo identifica tanto como el creador en San Juan 1:3. Vamos a ver esos pasajes aquí más abajito, ¿ya? Como el sustentador o preservador. Todas las cosas en él subsisten. Puede levantar a los muertos con su voz. Y al fin del tiempo juzgará al mundo. Además, perdonó pecados. Eso es lo que dice el libro, ¿no? Vamos a ver los textos que sustentan esto, ¿no? Las obras de Dios que se adjudican a Jesús. San Juan 1:3, que dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por Jesús fueron hechas todas las cosas. Colosenses 1:16, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¡Qué gran poder! Todo el cielo estrellado que vemos en la noche, todo eso lo hizo nuestro Señor Jesús. Entonces, 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él, en Jesús, subsisten. Está resaltada. O sea, no solamente es creador, sino también es sustentador. Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria, o sea, de la gloria del Padre, Jesús, y la imagen misma de su sustancia. Esta parte, la imagen Jesús, es la misma imagen de la sustancia de quién, en naturaleza al Padre. O sea, son iguales, son uno. El Hijo y el Padre, la imagen misma de su sustancia. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, ¿no? A la diestra del Dios Padre, la misma imagen de la sustancia en naturaleza del Padre. Nada que ver con ser igual al hombre en cuanto a su divinidad, o algo inferior, o que Jesús sea como los ángeles en naturaleza. Es tan igual como el Dios Padre. San Juan capítulo 5. No os maravilléis de esto, versículo 28, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí habla del poder de resucitar muertos, ¿no? Cuando Jesús venga por segunda vez, va a expresar estas palabras, como dice el conflicto de los siglos. Despertaos, 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 los que dormís en el polvo, y levantaos. Tres veces dice, despertaos, despertaos, despertaos. 3 veces, ¿no? La palabra poderosa de la Trinidad. Despertaos, 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 los que dormís en el polvo, y levantaos. Esas van a ser las palabras de nuestro Señor Jesús, que describe el lenguaje en el conflicto de los siglos cuando venga por segunda vez, y todos resucitarán. Van a resucitar prácticamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando diga 3 veces despertados. La Trinidad también está en la resurrección, cuando Jesús venga por segunda vez. Mateo 25, versículo 31 y 32. O sea, aquí vemos que Jesús va a ser juez. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Aquí habla del juicio. Y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Aquí Jesús se va a sentar como juez. En San Juan capítulo 5 hay un texto donde dice, porque el Padre a nadie juzga, todo el juicio lo ha dado
al Hijo, por cuanto es el Hijo del Hombre. Ahí bien claro, está en San Juan capítulo 5. Mateo capítulo 9. Aquí es un atributo donde Jesús tiene poder para perdonar pecados. Vamos a ver este texto. Versículo 6 del capítulo 9 de Mateo. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Marcos capítulo 2, ¿qué dice? Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. O sea, estos escribas eran antitrinitarios. Por eso dice, porque no creían en el Hijo, solamente en el Dios Padre. Ni hasta también creían en el Espíritu Santo, porque Nicodemo, que era fariseo, desconocía lo que era el Espíritu Santo, sabía solamente por teoría, pero no lo aceptaba. No lo aceptaba, y Jesús, cuando conversó con Nicodemo, lo dijo, que el que no naciere del agua y del Espíritu Santo no podrá entrar al reino de los cielos. Entonces, estos antitrinitarios, que eran los escribas, los estudiosos, así lo digo bien claro, dice, estaban allí sentados algunos de los antitrinitarios escribas, ¿no? Los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Entonces, pero ellos sí tenían el concepto claro de que solo Dios puede perdonar pecado. Eso sí es claro, solamente Dios puede perdonar pecado. Y en esa parte sí es cierto, en esa parte sí tenían razón. Pero el error en que tenían era que no creían en Jesús. Entonces, pero Jesús se afirmó de que sí tiene poder para perdonar pecado. Entonces, con ese atributo que Jesús mismo dijo al paralítico, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. En ese momento, cuando el paralítico pudo caminar, Ellen White describe en el libro El deseo a toda la gente, dice que sintió una paz en su corazón, una paz que ninguna pluma puede describir. Entonces, ese es el verdadero perdón que solamente Dios puede dar. Entonces, el perdón de los pecados que dio al paralítico fue una paz, un perdón que produjo una paz verdadera. Solamente Dios puede perdonar pecados. En tanto, entonces, el Hijo del Hombre es Dios, porque solo Dios puede perdonar pecados. En esa parte no erraban los escribas y fariseos, pero sí erraba porque no creían que Jesús era Dios, creían que era cualquier hombre sabio, estudioso, autodidacta o maestro, ¿no? Nada más eso creían. Ahora vamos a ver sus nombres divinos. Los nombres de Cristo revelan su naturaleza divina. Vamos a ver, este es el título, su título. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros, eso lo dice Mateo 1:23. No solamente los creyentes, sino también los demonios se dirigían a él como el Hijo de Dios. A Jesús se le aplica el mismo nombre sagrado. Esto es la lectura del libro, ¿eh? Estoy leyendo, pero en la siguiente diapositiva vamos a detallar esto. Por eso que estoy leyendo corriendo. No solamente los creyentes, sino también los demonios se dirigían a él como el Hijo de Dios. A Jesús se le aplica el mismo nombre sagrado, Jehová o Yahvé. Es que el Antiguo Testamento le aplica a Dios. Mateo usó las palabras de Isaías 43. Preparad el camino del Señor, para describir la obra que debía preparar el camino a la misión de Cristo, Mateo 3:3. Y Juan identifica a Jesús como el Señor de los ejércitos que estaba sentado en su trono. Ahorita vamos a ver entonces el detalle, ¿no? Mateo 1:23 dice, he aquí, hablando del Hijo de Dios, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Más claro está que Jesús es Dios con el hombre, con nosotros. Y yo no sé por qué la secta de los testigos de Jehová
pueden decir que Jesús no es Dios, pero este texto es bien claro. Ahora, vamos a ver otro. Mateo 8:29 y Marcos 5:7. Mateo 8:29 dice, y clamaron diciendo, los demonios, cuando Jesús estaba exorcizando, estaba echando fuera demonios, ¿no? Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Los demonios declaraban a Jesús Hijo de Dios. ¿Por qué los conocen? Pues porque ellos, antes que pecaran, antes que se revelaran en el cielo, vieron la naturaleza de Cristo. Por eso es que con toda seguridad, ¿no? Como dice Pablo, ¿no? Que los demonios creen, pero tiemblan. Entonces, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Antes de qué? Antes del tiempo de la segunda venida de Cristo. O sea que los demonios saben de que 6.000 años ellos tienen la potestad de reinar en este mundo. Entonces, por eso decía, cuando Jesús había venido en el año 4000 y echaba fuera demonios, ellos protestaban, se quejaban ante Jesús, se quejaban. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Qué frescos son estos demonios, ¿no? Quieren atormentar y destruir al hombre. Marcos 5:7, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por segunda vez, en otra ocasión. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Así gritaban los demonios. Entonces declaraban que Jesús era el Hijo del Dios Altísimo. Ahora otra parte, Isaías 43. Vamos a hacer una comparativa de Isaías 43 con Mateo 3:3. ¿Ya? Isaías como profecía y Mateo como historia cumplida. Vamos a ver. Aquí vamos a ver que a Jesús se lo compara como a Jehová. Que Jesús es Jehová. Ayer vimos en Zacarías también, ¿no? Pero ahora acá vamos a ver. Isaías 43. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esto es una profecía para Juan el Bautista, ¿no? Porque Juan el Bautista es la voz que clama en el desierto, pero Isaías, 800 años antes que Jesús venga, dijo, voz que clama en el desierto, preparad camino a ¿quién? A Jehová. O sea, al Mesías que había de venir, preparar camino al Mesías, preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Esto fue profecía. En Mateo 3:3, que dijo, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esto de acá justamente se proclamó en el año 27, el año que Jesús fue ungido como Mesías. El año 27, el año que Jesús se bautizó. Entonces, esta profecía se cumplió. Preparar el camino del Señor, ¿quién? Del Señor Jesús. Entonces, comparando Isaías con Mateo 3:3, se está refiriendo a Jehová con Jesús. Por tanto, Jesús es Jehová. Que hemos estudiado en la pluma inspirada el día de ayer, que Jehová significa el que tiene existencia propia, el no creado, el eterno. Entonces, por tanto, Jesús tiene esos atributos cuando Jesús se lo llama Jehová. Isaías 6. En el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor. Eso está diciendo Isaías. Yo vi al Señor sentado sobre un trono alto. Ahorita vamos a ver en San Juan a quién se refería, a qué Señor se refería cuando Isaías vio en visión, ¿no? En el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y San Juan 12:41, ¿qué dice el discípulo Juan? Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. O sea, hace referencia a Isaías cuando vio al Señor sentado sobre un trono alto. Y entonces Juan dice que Isaías se refería ¿a quién? A Jesús. ¿Ok?
E Isaías vio a Jesús sentado en un trono alto y los serafines alababan diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. O sea, Jesús, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Que la Biblia es tan preciosa cuando realmente lo estudiamos, ¿no? 4. Se reconoce su divinidad. Una lectura rápida que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva a detalle. Juan describe a Jesús como el divino verbo que fue hecho carne. San Juan 1:1 y versículo 14. Tomás reconoció al Cristo resucitado llamándolo Señor mío y Dios mío. San Juan 20:28. Pablo se refirió a Cristo diciendo que es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Romanos 9:5. Y el autor de Hebreos se dirige a él como Dios y el Señor de la creación. Hebreos 8. Vamos a ver el detalle. En San Juan 1:1, ¿qué dice? En el principio era o estaba el verbo, y el verbo era con Dios, o el verbo estaba con Dios, dice otras versiones. ¿Y el verbo qué cosa? Era Dios. Jesús era Dios desde el principio. ¿Y aquel verbo qué fue? Hecho carne. O sea, aquel verbo que era Dios se humanizó, tomó la carne humana al nacer y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Ahora está testificando como testigo. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Cuando se refiere a unigénito del Padre, no quiere decir que sea un hijo físico, ¿no? Unigénito viene del griego monógenes o monogenes, que quiere decir único en su clase. O sea, Cristo es el único en su clase, igual al Padre, en naturaleza, en todo, en todo. Entonces, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, del único en su clase o igual al Padre, lleno de gracia y de verdad. Acá vemos otro atributo, que Jesús, el verbo, es Dios. San Juan 20:28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Por qué lo dijo Tomás? Porque Tomás había dicho, había pecado por incredulidad. Dijo que si Jesús no lo tocó, si él no tocase las manos de Jesús o tocase su costado, su herida, dice, no creería. Entonces Jesús se presentó, entonces cuando ya pudo ver Tomás las heridas, dijo, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, y le adoró. Tomás le adoró, Señor mío y Dios mío, y Jesús aceptó eso. Jesús aceptó esa adoración, Señor mío y Dios mío. Claro, no puede ser, es decir, ellos han estado por más de 3 años en el ministerio de Cristo y sabían perfectamente con quién estaban en realidad. Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne, o sea, según la descendencia humana, vino Cristo. ¿Qué dice el Pablo en Romanos 9? Sobre Cristo, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Y claro, dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas. No quepa duda, ninguna duda aquí. Jesús es Dios. Y ahora, hay un pasaje donde mi esposa también se quedó impresionada, y también con una de mis hijas, que el Padre le dice al Hijo, Dios lo llama. El Padre lo llama a Jesús Dios. Así como Jesús en su ministerio siempre dijo, mi Dios. Pero acá es el único pasaje en el cual en la adoración el Dios Padre le dice a Jesús Dios, o lo llama Dios. Dice así, Hebreos 1, del 8 al 10. Mas del Hijo dice, ¿quién dice? El Padre, el Dios Padre. Acá está describiendo el apóstol Pablo, el Padre. Mas del Hijo dice, el Dios Padre, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Acá también le dice el Padre que yo soy Dios tuyo. A Jesús también le dice, yo soy Dios tuyo.
con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, el Padre también le dice, oh Señor, ahí le llama Señor. En el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿Te dan cuenta? Entonces, el Dios Padre lo llama al Hijo Dios y también lo llama Señor. Ahora vamos a ver su testimonio personal. El mismo Jesús afirmó su igualdad con Dios. El mismo Jesús afirmó su igualdad con Dios. Se identificó a sí mismo como el yo soy en San Juan 8:58. El Dios del Antiguo Testamento llamaba a Dios mi Padre, en vez de decir nuestro Padre. Con toda la seguridad lo decía mi Padre. Y su declaración, yo y el Padre uno somos, en San Juan 10:30, establece la aseveración de que Cristo era de una sustancia con el Padre, poseyendo los mismos atributos. Acá vamos a ver el detalle, si es que he corrido. San Juan 8:58 dice, Jesús les dijo, esto cuando hubo una discusión de Jesús con los fariseos, con los fariseos y escribas, con esos judíos, con esos maestros. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Vamos a ver el comentario de la pluma inspirada en lenguaje en el libro deseado a toda la gente. ¿Qué comenta sobre este pasaje? Con solemne dignidad, Jesús respondió, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Cayó el silencio sobre la vasta concurrencia. El nombre de Dios dado a Moisés para expresar la presencia eterna había sido reclamado como suyo por este rabino Galileo. Jesús se había proclamado a sí mismo como el que tenía existencia propia. O sea, en otras palabras, Jesús se había proclamado a sí mismo como Jehová. Yo soy. El que había sido prometido a Israel, cuya procedencia es de antiguo tiempo, desde los días de la eternidad. Dice aquí que la vasta concurrencia que oían a Jesús predicar, se quedaron callados porque iban a agarrar, dice, piedras para aventarlo a Jesús. Entonces, dice que cayó el silencio sobre la vasta concurrencia cuando el rabino Galileo dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, o yo soy Jehová. Todos se quedaron callados en la boca. Se quedaron confundidos, estupefactos, de que una persona con naturaleza semejante al hombre dijera eso, que yo soy Jehová. Interesante esta cita. Ahora vamos a ver en San Juan 20:17. Jesús le dijo, no me toques. Eso lo dijo a María Magdalena en ocasión de su resurrección, cuando se apareció en el jardín, ¿no?, de la tumba. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas veas, mis hermanos, y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Bien claro dice acá. Jesús hubiese podido resumir, si no hubiera sido Dios Jesús, hubiera resumido así. ¿Para qué decir, subo a mi Padre y a vuestro Padre? Simplemente hubiese dicho, subo a nuestro Padre. O también hubiese dicho, subo a nuestro Dios. Pero primero Jesús se aludió a sí mismo. Subo a mi Padre y luego se dirigió a nosotros, ¿no? Y a vuestro Padre. A mi Dios y a vuestro Dios, o al Dios de ustedes. Entonces, cuando dice esa expresión, subo a mi Padre o subo a mi Dios, se está declarando igual a Dios, Padre. O sea, en la misma naturaleza. Para después referirse a nosotros, ya como seres humanos, como seres creados, a vuestro Padre y a vuestro Dios. Eso para que quede bien claro. Entonces, con ese pasaje Jesús se hace igual al
Padre. San Juan 10:30, más claro, yo y el Padre uno somos. O sea, dice acá, Jesús aseveró tener derechos iguales a los de Dios mientras hacía una obra igualmente sagrada, del mismo carácter que aquella en la cual se ocupaba el Padre en el cielo. Pero esto airó aún más a los fariseos. Decían que no solo había violado la ley a juicio de ellos, o sea, en su raciocinio de ellos, sino que al llamar a Dios mi Padre se había declarado igual a Dios. Eso está en Deseado a todas las gentes, página 177. Ahora, en el punto 6, se presume su igualdad con Dios, donde dice en el libro de nuestras creencias fundamentales. La igualdad de Cristo con Dios el Padre se da por sentada en la fórmula bautismal. Ahí está, porque cuando dice bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? O sea, se está atribuyendo él como igual al Padre, porque se está uniendo dentro de los tres en la fórmula bautismal. Si no fuera Jesús Dios, no se atribuiría ahí. Si fuera como los ángeles, creados, ¿no? La bendición apostólica completa, también en su último consejo, y la exposición que hace Pablo de los dones espirituales. La Escritura describe a Jesús como el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, que hemos leído. Y cuando se le pidió que revelara a Dios el Padre, Jesús replicó, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Jesús es igual al Padre. Quien ve al Hijo, ve al Padre. Pero acá vamos a ver más detalles. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ayer hemos estudiado que este pasaje no es añadido. Eso está en el original, ¿no? Mateo, en el libro de Mateo. Ayer hemos estudiado que Ellen White utilizó esta cita para escribir en el libro del evangelismo inspirado por Dios, ¿no? Según de Corintios capítulo 13, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Igual también. Jesucristo está incluido en la bendición apostólica, ¿no? Juntamente con Dios y con el Espíritu Santo. San Juan capítulo 14, vamos a ver. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. También se está diciendo, Jesús se está haciendo igual al Padre. Es el único puente. Solamente uno igual al Padre puede atribuirse eso. Nadie va al Padre sino por mí. Ningún ángel lo puede hacer. Ningún ángel puede ser mediador entre el Dios Padre y el hombre. Solamente uno igual, en naturaleza igual al Padre, puede ser un mediador, no un ser creado. Versículo 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora lo conocéis y le habéis visto, o sea, a Jesús. Felipe había estado más de 3 años con Jesús, lo había visto todos los días y no había reconocido mediante Jesús al Dios Padre. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Siempre Felipe incrédulo. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. ¿No entiendes? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Por favor, Felipe. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no los hablo por mi propia cuenta. O sea que está inspirado, lo que Jesús decía estaba inspirado por Dios. Sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. O sea, por las mismas obras milagrosas que Jesús hacía, ¿no? Curar a los leprosos, resucitar muertos. Ningún ser creado puede resucitar muertos. Ni un ángel, ni el diablo mismo puede, pero Jesús sí hacía esas obras.
porque Jesús y el Padre son iguales. Versículo 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Solamente se puede pedir en el nombre de una persona divina, o sea, que es Jesús, para que esa oración pueda ser contestada y Dios Padre acepte. Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, Jesús igual al Padre, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ya lo vimos ese pasaje. 7. A Jesús se le adora como Dios. Solamente un ser divino se le puede adorar. Si el ángel Gabriel, que es el ángel que reemplaza a Lucifer en el cielo, que es el ángel que es el comandante de los ángeles, ¿no? Que es ahorita Gabriel es el cumplidor del Padre, el Dios Padre. En el libro de Apocalipsis 19:10 ahí dice, ¿no? Juan describe, luego yo me postré para adorar al ángel, ¿no? Y el ángel que le dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y como los hermanos, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, el ángel Gabriel rechazó la adoración del profeta Juan, porque es un ser creado, por más que sea resplandeciente, un querubín cubridor, irradia gloria, tiene poder, todo, ¿no? Pero no es todopoderoso. Pero aún así, con todos esos atributos que tenía el arcángel Gabriel, rechazó la adoración del profeta Juan. Pero Jesús sí se deja adorar, porque Él es Dios, es superior a Gabriel. Dice, en más de una ocasión sus seguidores lo adoraron y Jesús se lo permitió. Adórenle todos los ángeles de Dios, ¿no? Está en Hebreos 1:6, ya lo vamos a ver. Pablo escribió que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Filipenses 2:10. Diversas expresiones formales de bendición le adjudican a Cristo la gloria por los siglos de los siglos. Ya, vamos a ver aquí más en detalle. Mateo 28:16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Esta es una ocasión ya después que Jesús resucita en la historia, después que Jesús resucita y cita a todos los discípulos que se vayan allá al monte de los olivos, ¿no? Entonces, esto sucede. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. O sea, los discípulos le adoraron a Jesús. No les dijo como Gabriel le dijo a Juan, oye, levántate, ¿qué estás haciendo? ¿No? Permitió que lo adoraran. Lucas 14:33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. O sea, Cristo también se atribuye tener discípulos. Solamente un ser divino puede aceptar eso. El ser discípulo también es una forma de adoración. Jesús mismo dijo, a nadie digáis Padre, porque hay uno, vuestro Padre que está en los cielos. A nadie llamáis Maestro, porque uno es vuestro Maestro, Jesús. Entonces Jesús permitió que lo adorasen, ¿no? Hebreos capítulo 1, versículo 6 dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, ¿qué dice el Padre cuando habla del Hijo de Dios, del primogénito? Adórenle todos los ángeles de Dios. O sea, el Dios Padre ordena a los ángeles adorar al primogénito, a nuestro Señor Jesús. Filipenses 2:10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Qué es doblar la rodilla? Es adorar.
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora vamos a ver la santidad de la naturaleza humana de Jesucristo. Es evidente que la naturaleza divina de Jesús era santa, pero ¿qué podemos decir de su naturaleza humana? La Biblia describe la humanidad de Jesús llamándola santa. Su nacimiento fue sobrenatural, fue concebido del Espíritu Santo. Cuando aún no había nacido Jesús, fue descrito como el santo ser, ¿no? Cuando Gabriel anunció a María, ¿no? Por lo cual el santo ser, ¿no? Tomó la naturaleza del hombre en su estado caído, llevando las consecuencias del pecado, no su pecaminosidad. O sea, aquí claro dice, Jesús llevó las consecuencias del pecado, pero las consecuencias físicas, no su pecaminosidad, que es diferente, o sea, la naturaleza pecaminosa, ¿no? Jesús no poseyó la naturaleza pecaminosa, sino la naturaleza física caída, y eso vamos a verlo ahorita. Jesús era uno con la raza humana, excepto en el pecado. Ahorita vamos a ver detalles, se van a sorprender. Dice así, la que está resaltadita en rojita: Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Ahí están las citas, Hebreos 4:15 y 7:26. Pablo escribió que Cristo no conoció pecado. Pedro testificó que Jesús no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. 1 Pedro 2:22. Y lo comparó con un cordero sin mancha y sin contaminación. 1 Pedro 1:19, Hebreos 9:24. Juan declaró, no hay pecado en él es justo. 1 Juan 3, del 5 al 7. Pero se mantuvo libre de la corrupción hereditaria y de la depravación y la práctica del pecado. Ante sus oponentes proclamó, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Porque Jesús no tenía naturaleza con tendencia a pecar. Ahorita vamos a ver esa cita de lo que le estoy adelantando. Y cuando se acercaba a su mayor prueba, declaró, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Eso lo dijo Jesús en ocasión ya de cuando iba a ser crucificado, en la cena dijo eso, en la última cena. Ahora aquí, escuchen esta que está resaltada y lean, dice. Jesús no tenía propensiones ni inclinaciones al mal, ni siquiera pasiones pecaminosas. Cuán importante es tomar esta cita, y esta cita está acá. Jesús no poseía propensiones ni inclinaciones al mal, ni siquiera pasiones pecaminosas. Ninguna de las tentaciones que lo asaltaban como una luz pudo quebrantar su inamovible lealtad a Dios. Jesús, por eso que hemos visto de que Jesús se le llama el santo ser, que nacerá, porque Jesús, su nacimiento de Jesús fue diferente al nacimiento de todos nosotros, que tenemos padre físico y madre física. Su única madre física de Jesús fue María. En cambio, el Padre fue algo especial, fue concebido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, como consecuencia, iba a nacer un ser santo. Jesús santo. Por eso acá bien claro está, Jesús no tenía en su corazón propensiones ni inclinaciones al mal. Vamos a ver otra cita. Jesús nunca hizo confesión de pecado ni ofreció sacrificio. Jesús nunca oró, Padre, perdóname. No, Jesús en su oración dijo, Padre, perdónalos. Cuando Jesús estaba crucificado, una de las 7 palabras de Jesús, ¿qué fue? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque Jesús nunca pecó. También su corazón fue santo. Eso está en Lucas 23:34. Procurando siempre cumplir la voluntad de su Padre y no la suya propia. Jesús mantuvo constantemente su dependencia del Padre. A diferencia de la humanidad caída, la naturaleza espiritual de Jesús es pura y santa, libre de toda contaminación del pecado, dice. Ahora aquí, mucha atención, ¿eh?
Sería un error pensar que Cristo es absolutamente humano como nosotros. Es un error, como se está enseñando en mucha teología. Sería un error pensar que Cristo es absolutamente humano como nosotros, sea con propensiones de pecar, con propensiones de adulterar en el corazón. Si una chica por ahí pasa con minifalda o enseñando todo su esbelto cuerpo y uno mira ahí y le da tentaciones, pero Jesús no tenía eso. Dependía absolutamente del Padre, porque Cristo nació como un ser santo. Nada. Ni tendencia a querer sacar algún provecho de alguna persona, ni pensamiento, nada, ni mal pensamiento para poder robar o nada de eso. Entonces, hasta yo me imagino que cuando Jesús era bebé de 1 año, de 2 años, pues la tendencia de todos los pequeños es yo, dame a mí, eso es mío, eso es mío. Yo pienso que hasta Jesús no tenía esa tendencia, esto es mío, este mío, se ponía a hacer, a regañar ante una orden cuando era bebito, ¿no? Sino era santo, o sea, como dice, como un pan de Dios. Entonces, yo pienso que Jesús nunca fue un bebé renegón, llorón, pedilón, ¿no? Fue o manipulador. ¿Cómo se dice a esas personas, a esos bebés que constantemente gritan, ¿cómo se lo llama? Bueno, entonces Jesús no tenía eso como todos los bebés tienen, porque desde el vientre ya Jesús era santo. Esa naturaleza especial. Por eso dice acá, que aquí, tampoco debiéramos considerarlo como un hombre con la propensión a pecar, dice. No, perdón. Dice. Es el segundo Adán, el único hijo de Dios. Tampoco debiéramos considerarlo como un hombre con la propensión a pecar. ¿Se dan cuenta? Si bien su naturaleza humana fue tentado en todo lo que la naturaleza humana puede ser tentada, nunca cayó, jamás pecó, nunca se halló en él ninguna inclinación al mal. De hecho, Jesús es el mayor y más santo ejemplo de la humanidad. Es santo y todo lo que hizo demostró perfección. En verdad constituye el ejemplo perfecto de la humanidad sin pecado. Ahora aquí voy a hacer una pregunta. Si Jesús desde pequeño nació con una naturaleza santa, igual como Adán antes que cayera, igual que Adán cuando fue creado y era santo, sí, Jesús podía pecar, sí. Jesús podía pecar, aún con su naturaleza santa. ¿No ven que Adán y Eva fueron santos y cayeron? ¿Pecaron? Porque Satanás estuvo tentándolo por medio de la serpiente y cayeron. No cayeron los ángeles que fueron santos, fueron creados santos. La tercera parte de los ángeles del cielo no pecaron a rebelarse contra Dios. Entonces Jesús pudo haber pecado también, como la tercera parte de los ángeles, como Adán y Eva pecaron siendo santos. Jesús pudo haber pecado. Hubiera podido caer en el desierto en pecado. Entonces, cuanto más su naturaleza de Jesús fuera santo, tanto más era tentado por Satanás. Satanás luchaba día y noche por tentar a Jesús para que usara su poder divino y así malograr el plan de salvación. Entonces, dice aquí, es un error decir de que Jesús es 100% igual al ser humano. Una cosa es que sea nuestro Señor Jesús semejante a los hombres y otra cosa es decir que es igual a los hombres. Es un error decir que Jesús es igual a los hombres, pero no es un error decir que Jesús es semejante a los hombres, porque eso lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Constantemente dice. Vamos a ver un video donde este pastor dice que Jesús tuvo tendencia pecaminosa. Es un horror escuchar decir esto. Esto para que nunca se dejen manipular. La naturaleza de Dios, cuya ley había sido transgredida, y la naturaleza de Adán el transgresor se encontraban en Jesús. ¿Cuál naturaleza tenía Jesús? La de Adán el transgresor, no la de Adán antes del pecado. El Hijo
de Dios y el Hijo del Hombre, el Dios eterno y el hombre pecador se unieron en Cristo. Escuchen esta otra. Espíritu de Profecía, tomo 2, página 39. Estaba en el plan de Dios que Cristo tomase sobre sí mismo. Ahora escuchen, porque esta es muy importante esta cita. Estaba en el plan de Dios que Cristo tomase sobre sí mismo la forma y la naturaleza del hombre caído. ¿Del hombre qué? Caído. Y que él mismo soportase el poder de las tremendas tentaciones de Satanás, con la misma naturaleza caída que tiene el hombre, para que pudiese comprender cómo socorrer a aquellos que serían tentados. Hermanos, Espíritu de Profecía, tomo 2, página 39. Spirit of Prophecy, tomo 2, página 39. Fíjense, Cristo no podría socorrernos si Él no hubiera sentido lo que nosotros sentimos. Estaba en el plan de Dios que Él tomara la misma naturaleza del hombre caído, que Él mismo soportase el poder de la tentación de Satanás en su naturaleza pecaminosa para que pudiese comprender cómo socorrer a aquellos que serían tentados. Realmente es una tristeza escuchar esto, ¿no? Es una aberración. Cuando en la cita del lenguaje se refiere a tomar la naturaleza caída, no se refiere a la naturaleza moral, se refiere a la naturaleza física. Por eso que se cansaba Jesús cuando caminaba. Por eso tenía sed. Cuando estuvo en el pozo de Jacob junto a la samaritana, se cansaba, tenía hambre. Entonces, esa naturaleza Jesús tomó, esa naturaleza física del hombre caído, pero santo, santo. En cambio, Adán sí tuvo esa naturaleza perfecta, tanto físicamente como santo. Adán medía 4 metros de altura, Jesús mediría pues 1,90 m, 2 metros. O sea, para partir de ahí ya en estatura Jesús ya era menos que la de Adán. A eso se refiere la cita de Ellen White, la naturaleza caída física, pero no la naturaleza moral. Como hemos dicho, no, un ser santo puede pecar, claro, sí puede pecar. La tercera parte de los ángeles santos cayeron, ahora son demonios. Adán y Eva, que fueron creados santos, también cayeron, dudaron de la misericordia de Dios, dudaron de Dios. ¿Y qué pasó con la duda? Pecaron, desobedecieron. Entonces, aquí este hombre está totalmente equivocado. ¿Cómo va a decir que tuvo propensiones a pecar, esas tendencias? Su naturaleza, la que Cristo tomó, fue en la parte física. Por eso que fue tentado en todo sí, para hacerlo caer, para que Jesús utilizara su poder divino y hiciera fracasar el plan de salvación. Ya vamos terminando, pero vamos a leer unas citas preciosas del Deseo a toda la gente, es mi libro favorito sobre la vida de Jesús. Dice así: hace casi 2000 años se oyó en el cielo una voz de significado misterioso, que partiendo del trono de Dios decía: he aquí yo vengo, sacrificio y ofrenda no los quisiste, empero un cuerpo me has preparado. Esta es una profecía. He aquí yo vengo, en el rollo del libro está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Es una profecía. Entonces dice, ella comenta, en estas palabras se anunció el cumplimiento del propósito que había estado oculto desde las edades eternas. Cristo estaba por visitar nuestro mundo y encarnarse. Él dice, un cuerpo me has preparado. Eso está en el Antiguo Testamento, ¿no? Por eso dice acá, un cuerpo especial. ¿Y cuál fue ese cuerpo especial que estaba profetizado, ¿no? En el cual desde las edades eternas había estado oculto como el misterio de Dios? Ese misterio que Lucifer quería saberlo, por lo cual se reveló, quería saber los secretos de Dios. Un cuerpo me has preparado. ¿Y cuál fue ese cuerpo?
la concepción milagrosa del Espíritu Santo con la Virgen María, ¿no? Por eso, un cuerpo me has preparado. O sea, no iba a ser igual que el hombre, porque si no, hubiese destinado que un padre terrenal con María hubiesen tenido un acto para que Jesús naciese, pero no fue así. Era algo especial. Por eso dice acá, un cuerpo me has preparado. Dice acá, si hubiese aparecido con la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese, no podríamos haber soportado la luz de su presencia. A fin de que pudiésemos contemplarla y no ser destruidos, la manifestación de su gloria fue velada, ocultada. Su divinidad fue cubierta de humanidad, de carne, ¿no? La gloria invisible tomó forma humana visible. Eso ya es un poder del Dios. Ocultar su divinidad. Dice, si Jesús hubiese venido con esa naturaleza que va a venir como cuando venga por segunda vez, hubiéramos sido fulminados con su gloria. Entonces tuvo que velar con combinarse con la naturaleza carnal humana para que podamos verle cara a cara a Jesús, ¿no? En el capítulo de Dios con nosotros, en el capítulo 1 de Deseo a toda la gente, y será llamado su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Mira lo que describe de Jesús aquí, la pluma inspirada. La luz del conocimiento de la gloria de Dios se ve en el rostro de Jesucristo. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Vino a nuestro mundo para manifestar esta gloria. Vino a esta tierra oscurecida por el pecado para revelar la luz del amor de Dios, para ser Dios con nosotros. Por lo tanto, fue profetizado de él y será llamado su nombre, Emmanuel. Al principio, Dios se revelaba en todas las obras de la creación. Mira lo que describe de Cristo. Fue Cristo quien extendió los cielos y echó los cimientos de la tierra. Fue su mano la que colgó los mundos en el espacio y modeló las flores del campo. Él asienta las montañas con su fortaleza. Suyo es el mar, pues que él, Jesús, lo hizo. Fue él quien llenó la tierra de hermosura y el aire con cantos de pajarillos. Y sobre todas las cosas de la tierra, del aire y del cielo, escribió el mensaje del amor del Padre. Qué preciosa reflexión acá de Ellen White, hablando sobre la divinidad de nuestro Señor Jesús, que desde el principio estaba con el Padre y por medio de él fue que se creó el universo, ¿no? El mundo, las galaxias, todas las cosas y todas las cosas preciosas que hay dentro de nuestro planeta. El canto de las aves, las montañas, los árboles hermosos, el mar, todas las flores del campo, todas las cosas preciosas. Entonces, con eso describe que Jesús es Dios con nosotros, porque nos revela el amor del Padre. Dice aquí, estamos terminando, por su vida y su muerte, Cristo logró aún más que restaurar lo que el pecado había arruinado. Era el propósito de Satanás conseguir una eterna separación entre Dios y el hombre. Era el propósito de él. Pero en Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiésemos pecado. Jesús, al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper jamás. A través de las edades eternas queda ligado con nosotros Jesús, porque Él es nuestro Creador y nuestro Salvador. Él nos hizo, sus preciosas manos nos hizo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo dio no solo para que llevase nuestros pecados y muriese como sacrificio nuestro, lo dio a la especie caída. Nosotros, el Dios del Padre nos dio, o sea, mejor dicho, nos regaló a su Hijo unigénito, para que esté con nosotros y vivamos con Él por toda la eternidad. Dice acá, para asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo de paz, Dios dio a su Hijo unigénito para que llegase a ser miembro de la familia humana, ¿no? Y retuviese para siempre su naturaleza humana, ¿no?
Para que sea, hay un texto donde dice, para que sea hermano nuestro hermano mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque lleva nuestra naturaleza humana a través de María, ¿no? Tal es la garantía de que Dios cumplirá su promesa. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo y la llevó al más alto cielo. Ahorita Jesús está en el santuario celestial representando como abogado del ser humano, de nosotros. Por eso es nuestro hermano mayor, con toda la reverencia, por supuesto. Es el Hijo del Hombre quien comparte el trono del universo. Es el Hijo del Hombre cuyo nombre será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El yo soy es el mediador entre Dios y la humanidad que pone su mano sobre ambos, sobre el Dios Padre y sobre la especie caída, sobre la raza humana, sobre nosotros. Es el puente. El que es santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Por más que tengamos defectos físicos, seamos enanos, mutilados, accidentados, Cristo no se avergüenza de nuestra raza caída. Con solo leer esto, debiéramos entender, no existiría ese antirracismo. Por eso que es bueno que esto comprendan. En Cristo se rompe todos esos antirracismos. Dice, por eso que Cristo dice no se avergüenza de llamarnos hermanos. En Cristo la familia de la tierra y la familia del cielo están ligadas. Cristo glorificado es nuestro hermano. El cielo está incorporado en la humanidad y la humanidad envuelta en el seno del amor infinito. Qué precioso pasaje de la pluma inspirada. Bueno, hasta acá hemos terminado este punto. De verdad que hay mucho por estudiar en este precioso libro. Nos demoraríamos toda una semana estudiando punto por punto. Pero bueno, al menos hemos podido entender muchas cosas referente a la divinidad del Hijo de Dios, su naturaleza y su gran poder y majestad. Bueno, ¿algún comentario, hermanos Isidro Lazo, Guillermo, el hermano Jacobo Ayasi, Rosillaris, la hermana Elizabeth, el hermano Moisés Vigía, César Augusta, la hermana María, el hermano Ventura? Dios les bendiga. ¿Algún comentario? Hermano José Ventura, ¿está? Hermana Elizabeth. Bendiciones. ¿Algo que agregar? Muchas gracias por su tema, hermano. Estuvo todo muy interesante y muy claro. Gracias. Hermano Moisés Mejía. Hermano, buenas noches. Sí, es importante tener en claro porque hay muchos, como dijo alguien que escuché, ¿no? No todo el que se para adelante a predicar tiene la razón, ¿no? Mientras que esté con un escrito está, debemos nosotros tener claro bien claro lo que la Biblia dice, ¿no? De la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo y nuestro Padre Jehová, ¿no? Es importante este tema porque nos ayuda como hijos de Dios a tener en claro cómo nuestra iglesia está cimentada, ¿no? Porque todo el tema que has hecho, hermano, está excelente realmente, realmente. A mí me dejó más bien más claro las cosas, de saber de que cada uno de la divinidad tienen un trabajo específico, ¿no? Nuestro Padre que está en su trono, nuestro Señor Jesucristo como intercesor y nuestro Espíritu Santo que está aquí entre nosotros. El Consolador. Ajá, Gracias, correcto, hermano. hermano. Hermano Guillermo, hermano Isidro, ¿algo que agregar? Muy bien, muy bueno el tema, hermano. Excelente. Como le decía el día de ayer, ¿no? Nos ha hecho nuevamente retomar la lectura de nuestras doctrinas. Y sí, he escuchado a Pastor Hugo Gambetta acerca de este
este tema, ¿no? Esta predicación acerca de la naturaleza caída de Jesús, ¿no? Y un poco que lleva a la confusión, ¿no? Cuando uno no lo estudia detenidamente. Pero es bueno, hermano, nos ha aclarado muchas cosas. Sí, a veces es bueno hacer comparativas porque a veces eso es el común denominador de varios pastores. A veces es bueno escuchar a veces a pastores populares saber sobre la naturaleza de Cristo, que dice, ¿no? Con la ayuda y la guía de Dios, por supuesto, ¿no? Entonces ver para no incurrir en otros errores, ¿no? Siempre es bueno la parte doctrinal, porque de eso depende para poder adorar a Dios de la manera adecuada. El hermano Isidro, el hermano Jacobo, hermana María. Bueno, entonces estamos... Bueno, Sí, hermanito. permítame, buenas noches, ¿no? Hermano Isidro, Ahora, buenas noches. sí, yo creo que es muy interesante, sí, muy interesante porque esto nos ayuda a nosotros como cristianos, ¿no? Y sí sería bueno también de pronto compararla con las otras denominaciones que niegan la divinidad de nuestro Señor Jesús, ¿no? La Trinidad prácticamente, ¿no? Sería bueno hacer una especie de comparaciones, vamos a decir así, ¿no? Para que quede mucho más claro, ¿no? Lo que usted menciona ahora, sí, es verdad, está muy bien, muy claro para nosotros como adventistas, pero hay hermanos nuevos que recién están aprendiendo de pronto y ellos tienen esa inquietud porque recordemos que esta cuestión inclusive dentro de nuestra iglesia se está propagando, ¿no? De que se está cuestionando la Trinidad. Claro, sí, hermano, realmente eso confunde bastante. Ujú. Ayer me olvidé de tocar el punto de que la Trinidad católica, de la Iglesia Católica Romana es diferente a la posición teológica adventista de la Trinidad. Claro, Bien, ellos se persignan en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, así figura en sus rezos, ¿no? Pero cuando uno va al estudio del origen, ahí se ve que es totalmente diferente. En el credo católico, de la Edad Media, ahí creo que es del Concilio de Nicea, creo, donde dice que Jesús fue nacido del Padre, dice. O sea, hubo un momento en la eternidad de que Jesucristo no existía, pero luego en un momento de la eternidad antes que los ángeles existieran o fueran creados, dice que Jesús salió del Padre, fue engendrado físicamente y recién apareció Jesús. Claro, con todos los atributos divinos, pero dice que en un determinado de la eternidad Jesús salió del Padre y como hijo. No se interpreta mal el tema de engendrar. Cuando dice engendrar se refiere a otra cosa, se refiere a de que toma el mando o la autoridad, pero no se refiere a un engendrar físico. O sea, estarían atribuyendo al Dios Padre como algo maternal, que está procreando algo. Entonces, esa es la creencia católica. Entonces, Hermano Pedro, hermanita, justo mi padre también me había comentado sobre esa creencia de los católicos, pero como hace un tiempo estuvimos en las escuelas, estuvimos hablando sobre las culturas de Grecia, de Roma, etcétera, justo en el tema de Grecia había justamente un dios que había engendrado de su mente, de su cabeza, había salido su hija, una diosa. O sea, más o menos se asemeja a eso lo que hablan los católicos, que Jesús fue engendrado del Padre por su frente o por alguna parte de su cuerpo. Más o menos se asemeja a eso que creen los griegos. gracias. Como dice Apocalipsis capítulo 13, de que la bestia tenía, cuando describe la primera bestia dice de que tenía semejanza a, tenía pies como de oso, como león, ¿no? Y
como leopardo, ¿no? O sea, cuando él se refiere a eso, quiere decir de que la Iglesia Católica Romana adoptó, ¿no? La teología pagana de Babilonia, Grecia y Roma. Entonces, lo que usted me dice, hermana, se refiere a esas creencias de los griegos, del panteón de las divinidades. Y eso es lo que adoptó la Iglesia Católica, ¿no? Bajo un manto cristiano, bajo un manto religioso. Bueno, algo que decía hermana María, hermano Abud César. Bueno, entonces estamos... No, hermano. Sí, hermana María. Todo muy claro. Ay, gracias, hermanita. Por mí está todo muy claro, hermano. Sí, eso que hay muchas cosas todavía por estudiar. Si de repente hay alguna oportunidad y otra vez, de repente podemos ampliar más cositas, ¿no? Hay mucho que todavía aprender. Como dijo Juan, el apóstol Juan, si escribiéramos sobre la vida de Jesús, ni aún los libros cabrían en todo este mundo, ¿no? Así es, ¿no? Estamos invitados para mañana. Mañana vamos a tratar el tema sobre la divinidad, sobre el Espíritu Santo es Dios. Continuando con la lectura del libro de creencias de los adventistas del séptimo día. Ese es un libro importante saber. Muy bien. Si nos puede despedir en oración la hermana María. Sí, hermano, por supuesto. Amado Dios que estás en el cielo, Señor Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por la bendición de tener a todos los hermanos en este grupo, Señor, estudiando, dirigidos bajo el hermano Pedro, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos has enseñado. Te suplicamos que todo, Señor, sea para reforzar nuestra fe, para fortalecer, Señor, nuestra esperanza y para fortalecernos, Señor, también en ti. Te damos infinitas gracias y te pedimos infinitamente que tu Espíritu Santo se quede, Señor, en nuestros corazones y en nuestras mentes, y que cada día nosotros, Señor, podamos tener el deseo de asemejar nuestro carácter a ti y sobre todo de pregonar, Señor, tu evangelio. Te damos gracias, Señor, por esta noche y te suplicamos, Señor, que mañana nos puedas permitir gozar también del estudio de tu palabra con el hermano Pedro. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos que están aquí presentes y a los que no están también. Señor, bendícelos y que tu Espíritu Santo, Señor, siempre esté con nosotros. Te damos infinitas gracias que no merecemos por la sangre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Este video va a ser colgado día más tarde y para que lo puedan ver por Facebook o por YouTube también. Dios le bendiga.